Todos nosotros nos hemos encontrado con esto en uno u otro momento en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Háblanos en esta mañana, Señor. Presentamos nuestra vida y te suplicamos que toques el corazón a pesar de nosotros. Glorifícate, Dios. Tú conoces todo de nuestras vidas. Nada se te esconde. No hay apariencias ni máscaras ante ti. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje se llama ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? ¿Quiénes han experimentado miedo aquí en algún momento en su vida? Todos, ¿verdad? Desde chiquitos a grandes hay diferentes cosas o experiencias o circunstancias que muchas veces nos hacen temblar. Porque nos sentimos inseguros. La inseguridad provoca miedo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo respondes tú al miedo? ¿Cómo tú personalmente respondes al miedo? ¿Cómo respondes al temor? Corres. Cuando algo te da miedo, corres. Hay gente que corre. Te escondes. Hay gente que se esconde. ¿Sí? Hay diferentes maneras de esconderse. Te encierras dentro de ti. Hay gente que forman como un caparazón y se meten como las tortugas dentro de un caparazón y nadie entra. Mucha gente trabaja con el temor de estas formas. Algunos huyen y no enfrentan. Otros se esconden. Otros se encierran. ¿Ve? Algunos tratan de distraerse. Si me distraigo en otra actividad, no voy a estar pensando en aquello que me hunde, que aquello que me desespera. Así que algunos se ponen a ver televisión, o a jugar, o están de fiesta en fiesta. Algunos se meten en droga para no pensar. Otros beben. Pero la gente lucha con su miedo porque no sabe cómo enfrentar la situación. Pero la respuesta correcta al temor, escuche bien, no es rendirse. Hay gente que se rinde, no puede más, voy a acabar con todo. Y no sabe que eso es la multiplicación del horror. Porque las cosas no van a mejorar para los que terminan con su vida. Van a empeorar infinitamente y entonces allí no va a haber esperanza. Hay gente que se rinde. La respuesta no es rendirse. La respuesta tampoco es ignorarlo, como el avestruz, que mete su cabeza en la tierra y los depredadores se comen sus pollitos. Y como ojos que no ven, corazón que no sienten. Hermano, si tú pones tu cabeza en el medio de la carretera, viendo que un carro viene hacia ti, y tú dices, anda, me voy a esconder, y haces así y te quedas, y el carro viene, ¿qué lograste? La respuesta correcta es, por ahí viene el carro, déjame salir de atrás para que pase. Pero muchas veces nuestros problemas serios, lo que hacemos es que quedamos expuestos
Nos encerramos en nosotros mismos pensando que ignorándolo vamos a lograr algo con el temor. La respuesta bíblica para lidiar con el temor es conquistar. Dios quiere y te da la fuerza para conquistar. ¿Y cómo conquistamos el temor? ¿Cómo lo vencemos? Dios ha dado herramientas para destruir el temor que te encierra. Se llama la fe en Dios y la absoluta, escuche bien, obediencia a su palabra. Dios tiene estrategias para ti de cómo vencer en la guerra contra el temor. Pero para ello tienes que obedecerle y seguir sus instrucciones. En una ocasión, cierto pueblo iba a conquistar una ciudad con una fortaleza infranqueable, o sea, era difícil de penetrar. Las murallas de aquella ciudad tenían 24 metros de espesor. ¿Saben cuántos son 24 metros de espesor? La gente construía casas en las murallas porque podía. Es más, esta iglesia de ahí a acá tiene menos de 24 metros. 24 metros son, cada metro 3.3. Tú lo multiplicas por 24 y estamos hablando que hay casi 70, ¿verdad? De espesor. El pueblo de Israel tenía que conquistar esta fortaleza que se llamaba Jericó. Y ellos no sabían cómo entrarle a ellos. Pero en uno de esos días se apareció uno. Y Josué lo vio y se acercó a él y le dijo: ¿tú estás con ellos o con nosotros? Yo me imagino a Josué pensando: si está con ellos, estamos fritos. Si este hombre llega a estar con ellos, Dios mío, nos llevó quien nos trajo. Y él viene y le dice: no, yo estoy como príncipe del Señor de los ejércitos y de los escuadrones del Dios viviente. Y le dio instrucciones a Josué que él tenía que seguir para destruir una fortaleza de 24 metros de espesor. Y eran unas instrucciones raras, pero eran las instrucciones dadas ¿por quién? Por Dios. Tenía que darle una vuelta cada día a la ciudad y todos estaban en silencio. Tenían que llevar el arca del pacto y diferentes personas, el pueblo, dándole vueltas a la ciudad. En el séptimo día, por 7 días tenían que hacer eso, tenían que hacerlo 7 veces. Luego tenían que tocar las trompetas y todo el pueblo a la vez gritar. ¿Qué manera de conquistar una ciudad? Habráse visto forma. Muchas veces los mandatos que Dios da a su pueblo, para ellos no tienen lógica alguna. Pero si usted lo lleva a cabo, Dios se encargará de destruir las fortalezas que lo acorralan. No tiene que ver con la lógica humana, tiene que ver con creerle a Dios. Con confiar en Él. El temor del hombre te aprisiona, pone lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Proverbios 29:25. La verdadera fe obedece porque confía en aquel que lo llama. Dios honra a aquellos que lo honran confiando en Él. ¿Estás entendiendo? Dios honra a
los que lo honran. ¿Y cómo tú honras a Dios? Confiando. Él dice, este confía en mí. Aleluya. Y como la Biblia dice que no serán avergonzados cuantos en mí confían, yo voy a hacer algo al respecto. Amén. Todo puede estar sucediendo en tu vida cuando las dudas te inundan. Todas las cosas caen a tu alrededor. Pero de momento aquel que está en el cielo, en el trono, se levanta. Y el cielo entero hace silencio. Silencio en el cielo. Y da una palabra. Y se estremecen los cimientos de los montes. Los elementos se funden. El terror llena los huesos de los enemigos. Porque el Rey se ha levantado. Amén. Amén, gloria a Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Qué maravilloso tener en Dios tu confianza. Mire lo que las escrituras nos dicen en Jeremías. Vayan y acompáñenme a Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 2. Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8, perdón. Así dice la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, gloria a Dios. Dios es agua de vida para ti. Cimentarte en Él y hacer de Él la fuente de tu existencia y de tu energía y de lo que te guía es sabio. Aunque vengan sequías y torrentes, Él estará contigo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Muchas personas rastrean sus temores o su miedo a un tiempo en el pasado en el que perdieron el control de aquellas cosas que antes tenían. Algunos perdieron el control de sus finanzas, otros el control de su familia, diferentes cosas. Algunos pasaron por situaciones de enfermedades que no había respuesta. ¿Y ahora qué haremos? El temor comenzó a atacar como un ariete la puerta de la ciudad, a tratar de derrumbarla. Algunos que han hecho inversiones experimentan temor cuando los valores del mercado fluctúan. Por eso Dios manda a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, porque éstas se hacen agua. La gente más poderosa y rica del mundo muchas veces ha terminado siendo la gente más pobre del mundo y pidiendo dinero en las calles.
Otros experimentan temor cuando no pueden arreglar sus relaciones. Tienen problemas matrimoniales. Tienen problemas con la familia. Se desesperan. No saben qué hacer. Deciden tomar caminos que los destruyen más. Dicen, yo no puedo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué fue entonces lo que te llevó a esa condición? Hacer las cosas a qué? A tu manera. Y entonces el enemigo le dice, abandónenlo todo. O sea, ¿hacia dónde se dirigen? Si estaban destruidos, terminan en destrucción total. Porque el enemigo es engañador. No hay esperanza lejos de Dios. No existe. Experimentamos temor cuando nuestra salud se quebranta y los medicamentos no son suficientes y los doctores no pueden hacer nada al respecto. Experimentamos temor cuando perdemos el trabajo y no sabemos con qué vamos a mantener o alimentar la familia. Algunos tienen temor de la oscuridad. Otros son acosados y le tienen temores a los hombres. Todos, en una u otra área, tenemos temor. ¿Qué intentamos hacer cuando esto ocurre? Tratamos de controlar la situación. Trabajamos algunos largas horas para acumular riquezas, buscando una soñada libertad financiera. Nos esclavizamos un trabajo y lo único que vemos son deudas y problemas. Porque nuestros ojos se han desviado del único que ha dicho que puede ser el sostén del hombre. Tu trabajo y tus riquezas no serán los que te sostendrán. Desarrollamos un celo no saludable por las relaciones. No sé cómo trabajar con mi esposo o con mi esposa. Y empezamos a celarnos los unos a los otros. O nos celamos o nos alejamos. Porque no sabemos qué hacer. Nos asfixiamos mutuamente. Tratamos cualquier cosa nueva que se nos ofrezca si estamos enfermos. Y si somos gorditos, queremos probar todas las técnicas para bajar de peso que nos presenta el mercado, porque siempre estamos inconformes mirando las cosas que realmente no son importantes. Algunos encuentran su felicidad en ser flacos y otros son llenitos. ¿Y? A mí me gusta comer. Dios no sabe. Ah, hermano, está gordito. Y yo le dije, sí, es que ahora soy 2 veces el hombre que antes era. ¿Cuál es tu problema? Y tú eres una. Él no quiere igual. Como me dijeron allí, en una iglesia me dijeron, hermano, tú has cambiado, algo ha pasado contigo. Y yo vengo y le digo, sí, es verdad, hermano, ahora soy 2 veces el hombre que antes era. Dios me ha bendecido. Amén. No significa que no estoy tratando de comer ahora menos y más saludable, porque tengo que ser buen mayordomo. Pero que eso, ser de una manera u otra, no me define como ser humano. Porque no es lo importante. ¿Me estás entendiendo? El balance. El balance. Cada uno de nosotros tiene métodos que tratamos e intentamos para traer contentamiento o paz a nuestra alma. Algunos se colorean. Algunos se cambian el vestuario. Otros se pintan el pelo. Otros están de un lugar a otro, buscando cosas externas para trabajar con un problema interno. Si el problema es adentro, se resuelve adentro. Y el único que puede llegar dentro del hombre y cambiar las circunstancias
Dios que creó al hombre. Cuando buscamos estas cosas a nuestra manera, nos estamos centrando en cosas que son variables. Las cosas humanas son variables. Todo lo que el hombre propone es como la arena. Todo lo que el hombre propone puede hasta engañarlo a él mismo. Y mientras estamos envueltos en nuestras cosas, tratando de resolver nuestro problema interior, estamos sentados. ¿Y qué voy a hacer ahora? De momento sentimos un toque en la espalda. Y nosotros, déjame. Y la persona nos toca la espalda. Y nos, déjame. Envueltos en nuestros propios problemas. Y de momento, cuando finalmente molestos decidimos virar la cabeza, nos encontramos con Jesús, con Dios que ha estado diciendo: afanado y turbado estás con muchas cosas. Yo estoy aquí y yo siempre tendré el control. Amén. Mío es el poder. Mío son todas las cosas. Confía. Pero por alguna razón pasan 3 problemitas más y desviamos la mirada. Y a cada rato el Señor tiene que darnos un toque. Sufrimos y nos deprimimos porque queremos. Nos gusta sufrir. Sí, hermanos, hay gente que le gusta sufrir. Porque el Señor les propone la salida. Mírame a mí. Confía completamente en mí. Sígueme a mí, que yo voy a destrozar la fortaleza que te hace temblar. Cree en mí. Cuando nos damos cuenta que el Dios que nos creó, que nos libertó, que nos redimió, está todavía actuando en nuestras vidas, podemos en ese momento hallar reposo en Él, sin importar el tipo de tormenta que estemos atravesando. No importa la furia de los vientos, no importa el estremecimiento de la tierra, no importa que se abran los abismos. Él seguirá siendo tu amparo y tu fortaleza. Jesús nos dijo, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Turbar significa desviarse, dividirse. De ahí vienen también los afanes y las ansiedades. Merintao, una mente dividida, es la palabra que se usa. ¿Ve? Cuando comprendemos que Dios está al control de nuestras vidas y rendimos nuestras circunstancias a Él, entonces encontraremos verdadera seguridad. Y en medio de la seguridad no puede haber temor. Por eso es que Dios quiere ser tu confianza, porque habitando en Él, el temor huye. El problema es cuando nos desenfocamos, cuando nuestra mirada se desvía. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Está subiendo. ¿Lo tiene? Amén. Así dice la palabra. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada,
angular, preciosa, de cimiento estable. Hay que bajarlo. El que creyere, no se apresure en la cajita. El que creyere, no se apresure. Repito, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Preste atención, hermano. Esa es la versión Reina Valera. Le quiero leer 3 versiones distintas para traer sentido a ese no se apresure. Mire lo que dice la Biblia al día. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. ¿Cómo están los hombres mayormente? Desorientados, sin dirección. Sin dirección. Probando. ¿Me escuchan? Ok. Mayormente están desorientados. Sí. Vamos a cambiar. ¿Se me escucha bien allá, verdad? Sí, Okay. ahora sí. Está bien, apáguenlo. La otra versión dice, Jeremías, la versión de Jerusalén 1998 dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. En una dice desorientado, en otra dice perturbado. La otra versión dice de la siguiente manera: por eso así dice el Señor Yahvé: he aquí que pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Así que 3 palabras tenemos aquí. Al confiar en Dios, no recibiremos turbación. No vacilaremos y no seremos perturbados. Se lo voy a decir en 3 formas más sencillas. El que confía en Dios tendrá dirección y no se sentirá perdido. Porque como estás en su presencia, en donde quiera que te encuentres, al estar en su presencia, estás en su perfecta voluntad. Estás donde tienes que estar. El que confía en Dios no vacila, no se encuentra entre 2 aguas. Sabe en quién ha creído y que es poderoso. El que confía en Dios no tiene su mente dividida en diferentes cosas, porque ha entendido que una sola cosa es necesaria y siempre escoge la mejor parte, la presencia de Dios. Esa es la mejor parte que nos corresponde. Simplemente, hermano, conocer que Dios es fiel y digno de confianza no es suficiente. Esto se oye fuerte. No es suficiente conocer que Dios es digno de confianza y que Dios es fiel. Porque hay conocimiento que solo es intelectual. Los demonios también creen que Dios es fiel y digno de confianza. Y para esto les quiero dar una pequeña ilustración. Hace un tiempo atrás compartí con algunos de ustedes esta ilustración. Cierto hombre, experto en malabarismos, decidió cruzar el Gran Cañón en una cuerda floja. Nadie pensaba que lo lograría por los fuertes vientos. Todo el mundo pensaba que caería al abismo, pero lo logró.
Y las cámaras lo grabaron. Y está en video para que lo quieran observar. Después, a través del tiempo, decidió pasar esa cuerda floja con objetos, con bicicleta, haciendo malabarismo como si fuera un payaso, ¿verdad? Y un día le dijo a los que allí estaban: ¿cuántos creen que yo puedo pasar a uno de ustedes de uno al otro lado en esta carretilla, cruzando esta cuerda floja? Todos dijeron: nosotros creemos, nosotros creemos. Y de momento él le dijo: ¿quién de ustedes se ofrece? Cambió la cosa, el silencio se hizo. Notorio. El patrocinador del hombre confiaba en él y le dijo: yo me atrevo. Se montó en la carreta y aquel hombre lo llevó de un lado al otro del Gran Cañón. Todos decían y todos creían, pero solo uno estuvo dispuesto a confiar su vida en la habilidad del malabarista. La verdadera fe en Dios no tan solo sabe que Dios es digno de confianza, sino que se lanza. la verdadera fe confía. Amén. Una cosa es saber, otra cosa es montarse en la carreta y dejar que Dios guíe tu vida. La vida cristiana no se trata de tener pedacitos para Cristo. Hay gente que Cristo ocupa un pedazo en su vida. Y las cosas del Señor y de su pueblo ocupan un ratito en su vida. Pero para el verdadero creyente, Jesucristo es toda su vida. Ahí está la diferencia entre un creyente a la manera de Cristo y un creyente que le hace las vacaciones a los demonios. ¿Confías en Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirle tu todo? ¿Conoces o verdaderamente estás entregado? ¿El conocimiento que tienes es intelectual o es experiencial? En la Biblia, el conocer a Dios tenía que ver con las relaciones íntimas. Y se manifestaba en una vida que mostraba por los hechos que su confianza absoluta era Dios. La fe mira a Dios, percibe su majestad, se alimenta de su amor, llega a comprender su disposición, confía en su capacidad y finalmente se abandona a Él. Esa es la fe de los elegidos de Dios. Simplemente conocer que Dios es fiel y digno de confianza no es suficiente. Debemos caminar, manifestar, promulgar esta creencia en nuestra vida diaria. La fe es como un músculo. Cuando se es negligente con ella, cuando se descuida, se atrofia. Pero si se ejercita de manera sistemática, comienza a acumular energía, momento y fuerza. Se vuelve cada vez más fuerte, más osada, más confiada. Aquella fe va al trono de la gracia confiadamente. Y lo hace por causa de que ve la grandeza. La fe mira la grandeza, la magnificencia y los recursos del que la concede. ¿Ok? El Señor dice a sus hijos a través del profeta Isaías, Isaías 7, 9, la segunda parte dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Miren lo que dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
Cuando Jesús reprendió a sus discípulos, estamos acabando, hermano, estamos entrando cerca de la conclusión. Cuando Jesús reprendió, cuando Él regañó a sus discípulos durante una tormenta que tuvieron, Él preguntó, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Note que la fe de los discípulos era poca. Pero el miedo que los inundaba era mucho. Ahora vamos a usar las matemáticas. La fe es inversamente proporcional al temor. Escucha bien. La fe es inversamente proporcional al temor. Si tu fe está al 100%, el miedo está al 0%. Si tu fe está al 60%, tu miedo está al 40%. ¿Ve la proporción? Si tu fe está al 20%, El miedo está al 80. el miedo está Al 80. al 80%. Estoy hablando de la fe que se usa en el diario. Estoy hablando de aquella fe que confía en Dios para las cosas cotidianas de la vida. No de la fe salvadora. Porque la fe salvadora no depende de nuestras ambivalencias. Gracias a Dios. Si dependiera la salvación de la magnitud de la fe de usted y de la mía, si dependiera de nuestra fuerza y nuestra capacidad para creer, todos, hace tiempo, Somos fritos. hubiéramos fracasado. No importa cómo hayamos fracasado en confiar en Dios durante nuestro día. El temor, el miedo, nunca podrá dañar o destruir la fe salvadora. Esta se sustenta por la potencia de Dios, al igual que la otra fe. Pero es una gracia que no tome en cuenta nuestros movimientos y ambivalencias. No importa cuándo hayamos cedido al temor, nuestra salvación nunca nos podrá ser quitada o arrancada, pues está firmemente asida por la omnipotencia. Nadie ni nada nos podrá separar nunca del insondable, inescrutable e infinito amor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no quiere que sus hijos se muevan siempre en la piscina del temor. Y cuando hablo del temor, estoy hablando del temor a cualquier otra cosa que no sea Él. Solo Dios es digno de ser temido. No importa cuán terroríficas puedan ser tus circunstancias, Dios quiere que vivas una vida victoriosa. Y la vida victoriosa no es lo que se está predicando por ahí. Una vida de casas, una vida de riquezas, una vida de seguridad financiera, una vida de éxito donde no tienes problemas y caminas en el aire y vuelas y ves a todo el mundo abajo mientras tú... No, eso no es la vida victoriosa. La vida victoriosa no es otra cosa que una vida de obediencia y de seguirle a Él hasta las últimas consecuencias. Amén. Escucha bien. El que sigue a Jesús, a donde quiera que Él vaya, no importa lo que suceda con su vida, ha vencido. Por seguir a Jesús,
Muchos cerraron bocas y conquistaron imperios, pero otros fueron aserrados y murieron. Y la fe de ellos, tanto de los unos como de los otros, está mencionada en Hebreos, en la galería de los héroes de la fe. Así que la verdadera vida victoriosa es obedecer a Jesús hasta las últimas consecuencias. Eso es ser vencedor. Aleluya. Eso es haber nacido de Él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si en esta mañana estás experimentando temor, ven delante de Dios y reconócelo. Reconoce que Él te ama, que tú le interesas, que se preocupa, o mejor dicho, se ocupa de ti. Clama desde lo más profundo de tus entrañas por la necesidad de tu alma. Clama si estás perdido por salvación. Clama si estás enfermo por salud. Clama si estás desconsolado por paz en tu alma. Pero clama. La palabra clama significa grito profundo o entrañable, que sale de lo más profundo. No es, Señor, te doy gracias porque tú sabes, yo necesito esto, ¿qué es eso, no? Señor, sé propicio a mí. Es una persona que se humilla, que grita, que llora, que clama. Dios, cuando ve que alguien se rinde y se humilla delante de Él, responde. Pero clamar no es cualquier oración. ¿Cuándo responde? Cuando clamas. No es orar por orar. No es decir palabras por decir palabras y llenar un espacio. Tu corazón tiene que estar envuelto en el clamor. Como si te fuera la vida. Clama a Él y Él te responderá. Amén. Entiende tu necesidad y Él vendrá a ti, justo y salvador. Extrae de la presencia del Espíritu Santo lo necesario para vencer. Pídele y solicítale que llene tu corazón de aquella paz que Él promete, aquella paz interior. Encuentra tu seguridad y confianza en su propósito amoroso para ti. Comprométete hoy a confiar, a entregarte y a rendirte completa y únicamente a Dios y no a tus temores. Si te vas a rendir, que sea ante Dios, no ante tu miedo. Persevera en su palabra. Métete con su palabra, que son sus pensamientos. Y Él te dará una promesa. Él guardará en completa o perfecta paz. Amén, gloria a Dios. Aquel cuyos pensamientos Están en Él. en Él persevera. Y dice, porque en ti ha confiado. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Amén. Confía en nosotros, en Dios. Amén. Soberano Señor. Gracias, Jesús. Enséñanos a confiar en ti. En esta hora nos presentamos tal como somos. Presentamos nuestros temores y miedos y todo lo que nos hace temblar, sea humano o espiritual. Señor, visítanos.